Señores y señores, bienvenidos. Un gusto tenerles una vez más en clases. Bienvenidos. Un gran saludo y la cordial bienvenida al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeritas, compañeritos? Bienvenidos. Les reitero la cordial bienvenida al desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales. Y como es de costumbre, vamos a iniciar el desarrollo de nuestra clase con la presentación del documento correspondiente a la tarea. Ya saben lo que tienen que hacer. Se encuentra en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 8, áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas. Vamos a ver el tema número 2, el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad. Son los temas que nosotros vamos a tratar durante toda esta clase correspondiente al tema 2. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 8, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un deber bastante pequeñito, un deber bastante pequeño, un significativo deber. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta el cambio climático a la vida marina y a la industria pesquera? Vamos a ver, también vamos a analizar este tema durante el desarrollo de la clase. La siguiente dice, explique cómo se produce una erupción volcánica. Pueden averiguar, pueden consultar, pero también pueden revisar el material de apoyo. La siguiente dice, explique cuáles son los tipos de erupciones volcánicas que existen. Esos son los temas que ustedes van a desarrollar como tarea para la presente semana. Una vez más, les reitero que ya saben cómo es lo que tienen que presentar, 100% escrito, claro y ordenado su tarea. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, pueden pegar cromos, de ser necesario, con la finalidad de que su tarea quede bastante estilizada y obviamente alcance un buen puntaje. Antes del desarrollo de la tarea, ya saben que tienen que cumplir tal y como se les solicita la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los parámetros que se les solicita. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad correspondientes a la semana número 2 del 18 de septiembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 18 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Entonces tienen todo el tiempo necesario para seguir desarrollando esta actividad. Aparte que no está muy extensa y lo pueden desarrollar lo más rápido posible. Vamos a iniciar con el contenido de las actividades, con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar con todo este proceso, vamos a iniciar con lo que corresponde con el tema central, las áreas protegidas, factores que afectan los ecosistemas y en especial el cambio climático y sus efectos. El cambio climático en la actualidad no es un tema solamente de preocupación sectorial o de preocupación de solamente los ecuatorianos. Ustedes verán que el presidente, dentro de sus acertadas actividades, dispuso que el Ecuador se encuentra ya en color naranja con respecto al fenómeno del Niño. Eso quiere decir que las precipitaciones en el continente, las precipitaciones en nuestro país van a empezar ya con un tema un poco más fuerte. Entonces, en función de eso, pero ¿por qué se desarrollan estas actividades? ¿Cuáles son los cambios climáticos que se han previsto? A partir de la evolución de los diferentes medios de comunicación, eh, tanto aéreos, marítimos, terrestres, y la utilización de combustibles fósiles, esto ha generado una serie de calentamientos globales, lo que ha generado un cambio en relación a las estructuras climáticas. Para los que ya tenemos una determinada edad, hablamos de los 40 hacia abajo, hablando por el año menos de 1999, nosotros podíamos identificar
especialmente en nuestro país, cuándo era el invierno y cuándo era el verano. Nosotros ya sabíamos, ya estaba totalmente predestinado. Ya sabíamos, por ejemplo, que en este mes de octubre que se aproxima, prácticamente las precipitaciones eran bastante intensas. Ya sabíamos que entrábamos a un periodo de invierno. No obstante, después ya venía noviembre, diciembre, y ya era un poco más de sequía, ya no había mayormente lluvias. Así van determinando ya nuestros abuelitos, nuestros papás, y ya iban determinando, ya podían predecir ellos cuándo eran las épocas propicias incluso para las cosechas, justamente por los diferentes cambios climáticos que eran bastante asentados. Hoy en día estos cambios climáticos han variado, muchos de ellos han desaparecido. En la época que es invierno, es verano, en la época que es verano, es invierno, llueve cuando quiere, cuando no quiere no llueve, en ninguna de las épocas de las temporadas climáticas, pues está todo alterado. Esto genera efectos bastante negativos, especialmente en la vegetación y sobre todo en las producciones agrícolas. Esto es bastante considerable. Esto cambia todas las estructuras que existían hace décadas atrás. ¿Cómo se ha producido esto? Justamente por la mano del hombre. La utilización de pesticidas de gran intensidad han deforestado grandes zonas para transformarlos en zonas de cultivo. La eliminación de se me olvidó, la grande deforestación que ha existido de grandes extensiones de bosques también ha generado un problema bastante considerable, pues esto ha generado también que, lo primero, que la humedad en la cual obviamente influía parte de lo que es la producción de lluvias, obviamente desaparezca. La utilización excesiva de los automotores genera un calentamiento global que muchas veces es imperceptible por nosotros, pero que poco a poco eso va generando cambios a nivel del clima. La combustión de basura, la contaminación y destrucción de áreas verdes y una serie de cosas más ha generado estos efectos negativos. Y dentro de los efectos negativos podemos ver el efecto invernadero natural y también tenemos el efecto invernadero artificial. El efecto invernadero natural obviamente es propio de la naturaleza y es beneficioso para todas las plantas. No obstante, no así el efecto invernadero artificial que habíamos visto en la clase anterior. Este genera una lluvia ácida porque es la acumulación en la atmósfera de determinados componentes químicos producidos por la polución de las fábricas. Esto quiere decir por el humo de las fábricas, de los automotores, del uso excesivo, por ejemplo, de los aerosoles, no solamente en pintura, sino cuando nosotros compramos un perfume y con el atomizador nosotros nos colocamos. Eso genera determinadas partículas que se van a ubicar directamente justo en la capa de ozono, justamente en nuestra atmósfera, y esto va a generar un efecto invernadero artificial y por ende una lluvia ácida que va a destruir toda forma de vida sobre la Tierra. Es bastante perjudicial y como habíamos visto en la clase anterior, esto también existe un proceso de deterioro tanto en monumentos, en edificios, justamente por el tipo de acidez y de pH elevado que tiene este tipo de lluvias ácidas. En ese sentido, vamos a ver el efecto invernadero. Algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja de la Tierra, que emite e impiden que escape al espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases, denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca un recalentamiento de nuestro planeta. El dióxido de carbono, CO en su representación química, es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases que causan este efecto, como es el los clorofluorocarbonos, en sus siglas CFC, el metano, CH. Recordemos que el metano es uno de los gases, especialmente, de gran preocupación producidos por el sector de la ganadería.
la ganadería es uno de los efectos más negativos en relación de todo este proceso de contaminación de nuestra atmósfera y justamente del efecto invernadero. Las grandes extensiones de ganado son las que producen este gas metano y obviamente son las que más producen y por ende generan un proceso de contaminación mucho más elevado. Eso desde el punto de vista solamente desde la naturaleza, pero también, perdón, de la contaminación del gas, como tal el metano, pero también genera una serie de cambios, una serie de modificaciones de paisajes que habíamos visto en la clase anterior, la cual obviamente afecta para las especies endémicas, las especies únicas y tradicionales que han venido desde décadas, de tiempos atrás, obviamente como vegetación propia de cada uno de los sectores. Lamentablemente, todo este tipo de ganadería, esta actividad ganadera, ha modificado, eliminado, destruido todo este tipo de vegetación endémica. Por ende, existe una gran afectación tanto física como química hacia la naturaleza. Y tenemos el último gas, que es el dióxido nitroso, en sus siglas NO. También es otro de los gases bastante contaminantes que se produce o que el hombre produce en sus diferentes actividades. El aumento en mención del CO va unido a la disminución de la masa forestal debido a los incendios y a la tala de las instalaciones para las instalaciones de vías de comunicación y zonas urbanizadas. Las zonas urbanizadas, el crecimiento de las ciudades, ha generado que se destruya grandes extensiones de bosques, que se destruya la naturaleza, justamente para asentar a las grandes zonas urbanizadas. El efecto que puede producir a largo plazo el incremento de todos estos gases es el ascenso de la temperatura, que produciría un cambio climático bastante acentuado. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicaría esta elevación de la temperatura, pero justamente de acuerdo a científicos, ahora que estamos utilizando la IA, que es la inteligencia artificial, y ya se ha hecho cálculos que prácticamente los casquetes polares, tanto del polo norte como del polo sur, procederían a desintegrarse y esto generaría grandes inundaciones y obviamente ocupaciones de aguas del mar a extensos territorios sobre las placas continentales. Eso quiere decir que va a haber grandes inundaciones. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático IPCC, en su informe del 2007, si se mantiene el ritmo de emisión de los gases invernaderos, la temperatura media global del planeta podría incrementarse para el 2100 entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados. En la práctica se producirá una mayor amplitud térmica, bajará la temperatura mínima y aumentará a la máxima, hasta 10 grados centígrados o más. También habrá un cambio en el régimen pluviométrico y en las corrientes marinas, que nosotros ya vamos a ver más adelante en esta clase. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero ocasiona una mayor retención de calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. Este cambio climático es una variación atribuida directamente a o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Eso quiere decir, como les había mencionado, antes podíamos nosotros identificar el verano, podíamos identificar el invierno, ahora esos límites, esos cambios que se daban ya no existen. Es muy difícil distinguir entre la fluctuación del clima producto de la contribución humana y las que se dan por las variaciones naturales. Eso se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de la Tierra y no sabemos a ciencia cierta si funciona cíclicamente o no. Si están funcionando cíclicamente, eso quiere decir que es como un reloj que está va y regresa en cuanto a minutos y horas, sino obviamente cómo es lo que realmente funcionó. El principal inicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra aumentó entre 0.7 grados centígrados y 1 grado centígrado, y en los primeros años del siglo XXI ya se ha incrementado ese valor 1/10 de grado más. Eso quiere decir que sigue en adelante. Nosotros podemos ver a nuestros queridos ositos polares
prácticamente ya no tienen un sector estable, sino todo se está disolviendo, los grandes casquetes polares se están derritiendo. Las consecuencias derivadas del cambio climático consistirán en el incremento de la temperatura, que no se daría por igual en toda la Tierra. En las latitudes altas el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del interior se calentarán más rápidamente que las zonas costeras por el efecto amortiguador de los océanos, por el viento del océano. La temperatura más alta comportarían una mayor evaporación del agua del mar y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de nubes implicaría más precipitaciones torrenciales que atraerían inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales. Podría existir una elevación en el nivel del mar causada por la fusión de los hielos de los glaciares. El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de áreas densamente pobladas en la actualidad. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de clima significaría una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a estas nuevas condiciones, a estos nuevos cambios que se van presentando. Los gobiernos están adoptando medidas de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques y arrecifes, sobre todo los tropicales que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono. En cuanto a las corrientes marinas, vamos a ver cuáles son las características en cuanto a las corrientes marinas. Pese que justamente estamos entrando, como les había dicho, en un inicio estamos ya en una alerta naranja en cuanto a la presencia de la corriente del Niño. Y justamente aquí nosotros vamos a hablar sobre las corrientes que existen y que afectan directamente a nuestro continente. ¿Qué son las corrientes marítimas? Son movimientos de masas de agua de mar en una dirección determinada. En las grandes masas de agua se producen movimientos, tanto en las aguas profundas como en las superficiales. Esto sucede a causa de la diferencia de densidad de agua, el efecto Coriolis y la fuerza del viento. Las diferencias de la densidad del agua provocan un movimiento conectivo o convectivo del agua. ¿Qué es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de la Tierra. Es lo que producen las corrientes Coriolis dentro del océano. A grandes rasgos tienen lugar de este modo las siguientes corrientes. Aquí nosotros podemos ver el polo norte, Ecuador, la línea ecuatorial y el polo sur. Prácticamente están circulando en esta forma están circulando tanto las diferentes corrientes o los movimientos de corrientes marinas que generan el fenómeno o la corriente Coriolis que hemos visto a continuación. En cuanto a la descripción, el agua de las zonas polares se enfría y por lo tanto aumenta su densidad. Esta agua más densa desciende al fondo y el agua de los océanos situado en los trópicos se calienta, con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa asciende. Obviamente aquí tenemos el efecto en cuanto a la temperatura del agua. Como consecuencia se forman corrientes de convecciones similares en una cinta transportadora, en las que el agua superficial proveniente del Ecuador llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el Ecuador. Regresan, están en un constante movimiento, como nosotros podemos ver aquí. Prácticamente están tanto del polo sur hacia el Ecuador y del polo norte hacia la línea ecuatorial. Están fluctuando, están circulando. La misma agua llega a la línea ecuatorial y el agua se calienta, baja y regresa al polo sur y se enfría. Viceversa pasa lo mismo con el polo norte. En cuanto en relación al naturalista Alexander von Humboldt, fue quien presentó este esquema de circulación de las corrientes oceánicas. En las costas occidentales de los océanos, en latitudes próximas a Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a las costas. Estas corrientes contribuyen a templar el clima de la región de latitudes superiores. A continuación vamos a describir algunas de este tipo de corrientes. Corrientes en forma de giro.
centrados entre 25 grados centígrados y 30 grados centígrados de latitud. Tanto al norte como al sur están situadas en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. Esta parte de descripción que les he mencionado aquí justamente es la descripción de lo que nosotros tenemos del gráfico en cuanto a los movimientos convectivos de las corrientes marinas. En función de este movimiento vamos a ver la corriente que deriva de los vientos del oeste. Esta corriente que procede del este, que circula entre los 35 grados y los 45 grados de latitud norte y entre los 30 grados centígrados y 70 grados centígrados de latitud sur, algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la de Benguela, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur la corriente de California y las de las Canarias. Son aguas frías que suavizan la temperatura calurosa de estas costas. En cuanto a las corrientes frías de las zonas árticas, se dirigen hacia los mares polares, hacia el Ecuador por la costa occidental de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de la corriente de Camtasia, Groenlandia y el Labrador. En cuanto a la corriente circular de la Antártica, gira en sentido horario unos 50 grados de latitud al sur, alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como reguladores térmicos, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos y las corrientes frías aligeran el calor de las franjas costeras que limitan en las zonas desérticas de los trópicos. Es en cuanto a la función de cómo están estructuradas. Este desplazamiento se compensa con el ascenso de las aguas profundas más frías. Esta agua que sube del fondo contiene importantes cantidades de nutrientes que favorecen la proliferación de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en esta zona se encuentran el área de pesca más importante del mundo, la zona y los florecimientos costeros. Aquí nosotros vamos a ver el efecto del cambio climático en las corrientes del agua. Nosotros podemos ver acá hacia arriba, hacia el lado de arriba del Ecuador, nosotros tenemos el polo norte y hacia abajo tenemos el polo sur. Del polo norte viene la corriente ecuatorial o corriente del Niño, la cual tiene, es agua cálida, su temperatura es más cálida, mientras que la corriente de Humboldt es la corriente fría. Ambas chocan justamente frente de las costas de nuestro Ecuador, justamente frente de las costas del Golfo de Guayaquil. Ahí se fusionan. Y justamente en esta unión en la que se dan estas dos corrientes, tanto la de Humboldt como la corriente ecuatorial o corriente del Niño, son donde existe la zona de producción pesquera más importante del Ecuador. Aquí obviamente por la nivelación del pH del agua, de la temperatura del agua, obviamente esto genera que exista una mejor producción en cuanto a peces, en cuanto a diferentes especies marinas que se encuentran justamente en este sector. Recordando que obviamente una vez más que la corriente de Humboldt que viene del polo sur obviamente contiene agua fría, agua gélida y es obviamente temperada o regula la temperatura justamente con la corriente ecuatorial o la corriente del Niño. Cuando se unen, cuando estas son de más intensidad, son los que nosotros vamos a tener dificultades con el fenómeno del Niño que se viene hacia nuestro país, pues el aumento de la temperatura del agua, el aumento de esta temperatura cuando la corriente ecuatorial o del Niño es más intensa, esto generará que el agua del océano se evapore con mayor facilidad, lo que provocará grandes precipitaciones en el continente, en la placa continental, en el sector continental de América. Eso va a generar bastante fluido, bastante precipitación y presencia de lluvias. En este sentido, la corriente fría de Humboldt baña la costa de Chile, Perú y Ecuador en dirección sur-norte, a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca de Ecuador terrestre, se desvía hacia el oeste y baña las Islas Galápagos. La corriente cálida ecuatorial del Niño irrumpe en la zona junto con el viento o con los vientos alisios del norte, que anuncia el inicio del verano austral y empuja la corriente de Humboldt hacia el sur de nuevo.
Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica en plancton y especies marinas, está relacionada con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño trae el clima tropical húmedo y un ecosistema marino muy diferente. El impacto del cambio climático en la corriente de Humboldt ya es perceptible, dado que la zona en donde el agua está desoxigenada tiene a extenderse. Incapaces de tolerar las presiones de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar esta zona justamente donde se encuentran estas características. Además, las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre el Niño y el cambio climático. El cambio climático incrementa las probabilidades de que se produzca un superniño. Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climático al liberar gran cantidad de calor del Océano Pacífico. Se estima que cuando más suba la temperatura de los océanos por efectos del cambio climático, las probabilidades que se produzcan un superniño se duplican. Hay modelos de muestras que el niño aumenta su amplitud y su frecuencia en presencia de gases de efecto invernadero. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes del mundo, como sequías y también inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las más perjudicadas con sus efectos. Este año millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades a causa de este cambio y este fenómeno climático que se produce. Estas son algunas de los efectos más comunes sobre la relación entre el niño y el cambio climático y cómo este afecta a millones de personas a nivel global, a nivel mundial. Dentro de ellos vamos a ver a continuación, vamos a ver qué son las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad. Nuestro continente tiene un gran cinturón, el cinturón de fuego que se conoce especialmente en la cordillera de los Andes o a la cordillera de los Andes se le considera como el cinturón de fuego, debido a que existe en la mayoría de las estructuras de las montañas, están constituidos por edificios volcánicos. Unos están apagados, como es el caso del Chimborazo, otros están bastante activos, la mayoría de ellos están activos, como es el caso del Sangay, el caso del Intisana, del Pichincha, del Ruco Pichincha, del mismo Tungurahua. Son volcanes que se encuentran totalmente activos. Hay otros volcanes que se encuentran pasivos, que se encuentran apagados. En cuanto a las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad, vamos a ver en primera instancia qué es una erupción volcánica. La erupción volcánica es una emisión de magma, esto es masa de rocas fundidas, líquidos y gases, que se encuentra en lo más profundo de la Tierra, donde la temperatura es extremadamente caliente. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por la fusión del suelo y de los volcanes. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados pueden alcanzar unos 20 kilómetros de altura. Una erupción de esa magnitud es un fenómeno poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante años. En cuanto a los tipos de erupción volcánica, las erupciones volcánicas se diferencian por su tipo de explosividad, que depende de factores como la temperatura, la composición, la viscosidad y elementos disueltos en el magma. Las erupciones volcánicas pueden ser las siguientes. Erupción efusiva. ¿Cuándo es una erupción efusiva? Son aquellas en las que el magma se eleva a través de la superficie del volcán en forma de lava o líquido viscoso con poca concentración de gases. En cuanto a la erupción explosiva, son aquellas en las que el magma retiene una gran cantidad de gases, adquiere mayor presión a medida que asciende a la superficie terrestre y sale al exterior con mucha fuerza en forma de fragmentos sólidos llamados piroclastos, los famosos piroclastos que bota el volcán. Además, las erupciones volcánicas se subdividen de manera más minuciosa según la geología de la cual emerge y pueden ser los siguientes. Erupciones magmáticas. Estas erupciones magmáticas se producen cuando el magma sale a la superficie en forma de lava, ceniza o piedra pómez. Según la forma del volcán, se denominan erupciones islándica, hawaiana, volcánica, plinea o pelanea.
Esas son las características o las determinaciones en cuanto a este tipo de erupción magmática. En cuanto a las erupciones freatomagmáticas, se producen cuando el magma interactúa de manera directa con una gran masa de agua, como es en el océano o el mar o aguas subterráneas, por lo que la magnitud de la explosión submarina no siempre se puede ver desde la superficie terrestre. Según la forma del volcán, se denominan erupciones subyacentes, submarinas o subglaciares. Esas son las características en cuanto a las erupciones dentro del océano. En cuanto a las erupciones freáticas, se producen cuando el magma, que se encuentra a temperaturas de extremo calor entre los 600 grados centígrados y 1100 grados centígrados, toma contacto con un volumen de agua que se calienta de manera brusca, generando vapor a muy alta presión. Surge una gran explosión conformada por vapor, agua, ceniza y sedimentos, pero a diferencia de los demás tipos de erupciones, el magma no suele ascender a la superficie terrestre. Eso quiere decir que no sale de la boca del volcán. En cuanto a las causas de la erupción volcánica, una erupción volcánica cuando el magma intenta salir a la superficie terrestre ocurre porque las placas tectónicas se mueven, ya sea porque se separaron o se empujaron entre sí, lo que hace que se superpongan una con otra y el magma de la profundidad comience a ascender entre los espacios que dejaron las placas. A medida que el magma asciende, se van formando burbujas con gas en su interior que intentan fluir hacia la superficie. Cuando la consistencia magmática es más espesa, esas burbujas no pueden fluir con facilidad y acumulan cada vez mayor presión hasta que se produce una gran explosión. Otra forma de erupción volcánica se da cuando una masa de agua subterránea entra en contacto con el magma que está extremadamente caliente. La temperatura del agua asciende de manera repetida y se produce una explosión de vapor junto con el resto de sedimentos, pero el magma no termina de salir de la superficie. Estas son las características, son las clasificaciones en relación a los tipos de erupciones volcánicas que nosotros podemos identificar y que los geólogos y las personas encargadas del monitoreo de los volcanes han desarrollado, los científicos han desarrollado justamente para poder prevenir. Este tipo de información no solamente es de interés académico, sino también es de interés general, debido a que la mayoría de nosotros estamos viviendo, tenemos de vecinos a diferentes volcanes y nosotros tenemos que saber cuál es el comportamiento, poder predecir qué tipo, poder identificar, poder determinar qué tipo de erupción nosotros tenemos, cómo es lo que se van presentando, cuáles son las características que se van presentando entre uno y otro volcán. Esos son los temas que ustedes han tenido en el desarrollo de la presente clase en relación a la materia de ciencias naturales. De esta manera llegamos ya a la parte final, señores y señores. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles una excelente noche y un excelente resto de semana. Y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, que descansen. Gracias. Gracias, Lizzy.